Ahí Profe, sí. hola. Hola Sandra, ¿cómo No la está? había saludado. Muy bien, profe, en casita ya. Qué Hoy día rico. puedo asistir. Ay, qué bueno. Hoy día puede estar más tranquila en la clase. Qué bueno, qué bueno. Ya. Entonces, les decía que vamos a partir, aunque somos poquitos. Y lo primero que les quiero recordar es que, a pesar de que los días jueves no tenemos clases, mañana primero, si ustedes revisan su cronograma, está programada la prueba de los dos primeros contenidos que vieron conmigo, que fue farmacología básica y úlceras por presión. Ya, eso, si ustedes le echan un vistazo al cronograma, ahí lo van a ver en rojo. Y al igual que todas las pruebas, yo la voy a habilitar mañana a las 21 y va a estar por 24 horas disponible. ¿Ya? Eso les quería decir para que no se nos olvide, ni a ustedes ni a mí. Ya, y vamos a partir entonces con la clase. Si, como la semana pasada, sucede que no ven algo, avísenme porque así yo lo soluciono rápidamente. Y como yo les había dicho antes, me parece muy importante siempre partir haciendo un pequeño, muy breve resumen de lo que vimos la clase anterior, porque así partimos bien conectados con las últimas ideas que estuvimos revisando. Entonces, voy a compartirles pantalla. Ay, ahí, ahí sí, ahí sí, ahí sí. ¿Ven el, ven el mapa conceptual? ¿Ven el resumen? Sí, profe, se ve bien. Ya, súper. Entonces, la segunda clase que tuvieron conmigo, que fue el lunes, hablamos principalmente sobre calidad y satisfacción usuaria, ¿cierto? Y ahí lo primero que dijimos en cuanto a la calidad es que es un concepto multidimensional, porque incorpora muchos aspectos, que fueron los que fuimos compartiendo durante la clase. Y también dijimos que la calidad va a ser entendida de manera diferente según desde dónde es evaluada la calidad, si es evaluada por el usuario, ¿cierto? Nuestros pacientes, o si es evaluada por el prestador de salud, porque los usuarios, para decir que la atención es de calidad, se fijaban en algunas cosas, y los prestadores de salud, para decir que entregan atención de calidad, tomaban en cuenta otros aspectos. También mencionamos a un médico que destacado en el área de la salud pública, Avedis Donavedian, y que planteaba distintos conceptos en torno a la calidad, como la calidad absoluta, ¿cierto? Que es esta calidad que entendíamos como cuando realmente se logra dar resolución al problema de salud que tenía la persona, o sea, un efecto en la recuperación de la salud. La calidad individualizada, que es la calidad que cada persona percibe, o sea, que puede ser distinto de una persona a otra, y la calidad social como este beneficio que se entregaba a la comunidad o a la sociedad. También este médico habló de las formas de medir la calidad. Y para eso decíamos que existían tres elementos principales: la estructura, el proceso y el resultado, que también estaban y aparecen en el PDF bien descrito. Y yo les comentaba que también hay una definición de la Organización Mundial de la Salud y que es muy clara. Y ahí yo les hacía énfasis en que recordaran lo que yo acá les marqué con negrita y que tiene que ver con como con lo esencial de cuando uno habla de calidad. Entonces, esta definición yo aquí no la puse completa, puse solo una parte, en donde se entiende a calidad como asegurar una atención sanitaria óptima, teniendo en cuenta todos los factores y conocimientos del paciente y del servicio de salud, para
y aquí se los puse en negrita, lograr el mejor resultado con el mínimo de riesgos de efectos iatrogénicos, que dijimos que son estos daños que se producen a raíz de la atención de salud, y la máxima satisfacción del paciente con el proceso. Entonces, eso era lo que yo les decía, esto es como la esencia, como grábenselo bien. Y acá entonces nos aparece por primera vez la palabra satisfacción, porque después empezamos a hablar de satisfacción usuaria. Y en este contexto también nos apareció el concepto del modelo del año 2013 que se plantea de atención integral de salud, MAIS, el año 2013. Y que decíamos que era un modelo para describir, para plantear, para organizar la forma de relacionarse con las personas, las familias y la comunidad en el contexto de la atención de salud. Y que teníamos bajo esta mirada de este modelo a las personas como centro en la toma de decisiones. ¿Se acuerdan que dijimos que acá para contemplar un trato digno había que considerar las, las decisiones que el propio usuario tomaba, con los conocimientos que nosotros le entregábamos de manera clara y comprensible? Bajo este modelo también decíamos que se buscaba entregar una atención integral y considerando también los factores, los elementos socioculturales, ¿ya? Y que tenía como propósito buscar el mejor estado de bienestar posible a través de una atención integral, valga la redundancia, pero también oportuna y resolutiva, ¿ya? Y luego estuvimos hablando un poco de satisfacción usuaria, y que a grandes rasgos lo podíamos relacionar con el cumplimiento o no de las expectativas que tenía el usuario de la atención. ¿Qué esperaba? ¿Qué esperaba el usuario? Y si esto se cumplió o no se cumplió. Hablamos, como ya les decía, del trato digno, o sea, del trato como persona. Y mencionamos varios aspectos como llamar por el nombre, mirar a los ojos, una igualdad en el trato sin discriminación, con una actitud empática, cordial, amable, ¿cierto? Etcétera. Y por último, hablamos sobre la ley 20.584, que dijimos que es la ley de derechos y deberes del paciente, que regula tanto a los establecimientos del sistema público como privado, que dijimos que tenía una carta, ¿cierto? Que es esta imagen, que todos yo creo la hemos visto en algún momento, y que tenía que eh, estar en un lugar visible de alto flujo, como podía ser un hall de ingreso, por ejemplo, y que ante incumplimientos de esta ley habían varias alternativas. Uno era plantearlo directamente al establecimiento donde ocurre este incumplimiento. Luego, si no había solución, se podía plantear a la Superintendencia de Salud, y si finalmente no había una resolución, el establecimiento de salud podía ser sancionado. Y eso fue a grandes rasgos lo que hablamos la semana pasada. Vamos a ver el chat. ¿Qué pasó, Nayelisa? Que me dice estoy confundida con los PDF. Buenas noches, Julie. Buenas noches, profe. Dígame, ¿cómo está? Pero no sé qué, sí, la clase pasada hablamos de lo que era calidad, la Sí. definición, qué era lo que esperaba el paciente, todo. Ujú. Pero en ese PDF todavía continuamos con el PDF de cuidado de enfermos, Sí, sí, este es un resumen de la clase pasada. porque no sé, bueno, no puedo apreciar hasta. En este PDF me muestra hasta la clase después de donde están los medicamentos, las reacciones adversas, la resolución de conflictos, Mira, pero no me muestra más. esto que yo les estoy mostrando ahora es el resumen de la clase pasada que les elaboro yo, que no está en el PDF. Y enseguida les voy a mostrar el PDF que ustedes tienen. ¿Lo ve ahí? Ya,
Sí veo la pantalla que nos está compartiendo, Ya, claro. déjenme moverlo hasta... Aquí quedamos la clase pasada. ¿Eso lo tiene usted en su PDF? Ponerle silencio. No, Profe, todavía sale el resumen de la clase 2 Ah, ya. en Nos pasa lo pantalla. mismo que la vez pasada. Déjeme dejar de compartir y vamos a compartir de nuevo. Ahí sí, sí. ya. Donde está, a ver, lo que usted me dice, lo de farmacología básica y las úlceras, acá. Acá quedamos. Esto fue la primera clase. Ya, Después vimos esto. Todo esto y Profe, terminamos. no sé si a todos le pasó lo mismo, pero yo tuve que volver a sacar, a imprimir de nuevo esto porque no salía en el PDF que a está Esta en ver. parte no inicio. salía. No, yo No, no no. salía al menos. ¿Se Ya. acuerda que Entonces, le dije que me enviara sí, el sí PPT me porque acuerdo. no me salía? Ya, Tuve que volver a entonces imprimirlo porque no salía. ¿Qué lo que vamos pasará? a hacer es que yo se los voy a enviar de nuevo, porque este es el que me pasaron a mí y quizás ustedes les pasaron otro. Ya, Entonces, déjenme ver, a lo mejor se los puedo enviar por aquí mismo. Déjenme ver al si se los... grupo. Por ejemplo. O por el grupo de WhatsApp. Sí, creo Ya, mejor. ya, se los voy a enviar enseguida por ahí para que partamos la clase y ustedes puedan ver también el mismo. Aquí Volkine mandó uno. A ver, déjenme revisar si es el mismo. Esto nos va a tomar unos minutos, pero así, ya acá está lo que empezaron a ver conmigo. Las úlceras. Después viene lo de calidad. Cumplimiento. El que acaba de mandar Volkine por el chat de WhatsApp es el que tengo yo. A ver. Ese, sí. Como dice Volkine, está en PDF, cuidados del paciente geriátrico. Ese es el que tengo Ve, yo, el que me entregaron ve, para yo hacer la clase. no es el mismo, yo tengo otro, no entiendo. Ya, A mí me pasó lo mismo, ya. pero Por eso usted me hay decía que el otro imprimir día. el otro. Sí. Ya, guíense por el que acaba de enviar Volkine porque ese es el que a mí me pasaron para hacer las clases. Ya, No sé, gracias. Ay, ya, no, de qué nada. Qué bueno que lo aclaramos. Ya. Entonces, vamos a partir ahora con el tema de hoy. Que si ustedes van al PDF que compartió Volkine es la página 64. Ahí, ya, es la página 64. Ya. Entonces, hoy Los vamos otros a temas hablar, están por la página 42. ¿cómo? Los otros temas en el PDF Ajá, que tenemos están en la página 42 para los compañeros. ya, Gracias. de nada. Ya, vamos a partir entonces para no atrasarnos. Entonces, vamos a hablar hoy día un poco sobre la comunicación, que también se enmarca en lo que tiene que ver con la calidad, ¿cierto? Con la atención al usuario, el trato al usuario. Entonces, antes de partir, yo les quiero mostrar una imagen que siempre que me toca hablar de este tema, yo la comparto porque me parece muy ejemplificadora. ¿Y qué es esto? ¿Ven la imagen? Sí, Ya. Entonces, cuando nosotros
tratamos de comunicarnos con una persona, sea usuario o no usuario, nosotros elaboramos en nuestra cabecita una idea. Pero entre lo que yo pienso decir, en lo que finalmente de eso quiero decir, en lo que yo supuse que dije, en lo que finalmente salió por mi boca y lo que la otra persona quiere oír, lo que finalmente escucha, lo que cree y lo que quiere entender, hay una brecha muy grande. Entonces, cuando nosotros nos comunicamos con otros, hay muchas posibilidades de no entendernos bien. Y por eso nosotros que trabajamos en situaciones donde comunicarnos bien es muy importante, tenemos que aprender habilidades de comunicación, porque de lo que nosotros logremos transmitir claramente, van a salir indicaciones de cuidados, van a salir información para que el usuario tome decisiones, van a salir herramientas que a las familias les van a servir para cuidar a quien está enfermo. Va a salir un montón de información crítica. Entonces, nosotros tenemos que aprender a comunicarnos lo más claramente y lo más asertivamente, que es lo que vamos a ver, lo que vamos a ver hoy día. Entonces, eh, cuando a mí me ha tocado hablar de este tema en forma presencial, siempre trato de hacer un ejercicio entre que nos reímos mucho y también sirve para darse cuenta de cómo la información se va tergiversando. Entonces les voy a poner un video y si no lo ven, avísenme para que no nos pase lo mismo de la clase pasada. A ver, ¿lo ven? Sí. Ya, esperar que salga la publicidad. Este es el juego del teléfono, pero con señas. ¿Tiene audio o no? Sí, El audio no se escucha entonces. ya, a ver. Ya, espérame. Entonces se dan cuenta cómo el mensaje inicial se va tergiversando y eso que no se trata de un mensaje verbal, sino que son solamente señas. Cuando a eso nosotros le agregamos palabras, hay mucha más posibilidad de que no nos entendamos bien. Por ejemplo, acá hay otro.
No se oye Ya, nada. ya, pero no sé por qué no escucharon, pero la idea es que vieran la mímica y se dieron cuenta que el mensaje de mímica se va tergiversando y finalmente lo que hizo la primera persona es totalmente distinta a la que hizo la última. Y eso mismo nos pasa a nosotros a veces cuando damos indicaciones, cuando queremos enseñarle al cuidador, a la familia, a realizar una técnica, eh, cuando queremos reforzar cómo tiene que tomarse el tratamiento el paciente, o solamente cuando tenemos una situación cotidiana con nuestro usuario y no logramos comunicarnos bien. Entonces, por eso es importante que nosotros aprendamos a comunicar. ¿Y cómo se vincula esto con la calidad? Como dice acá, los modelos de calidad que van cambiando permanentemente tienen que irse adaptando y contar con capital humano, o sea, con nosotros mismos, que con nuestros conocimientos y nuestros aportes vayamos aportando a este mejoramiento continuo de la calidad, ¿ya? Y para eso, la comunicación, como dice acá, es un facilitador indispensable, ¿ya? Y la idea es lograr un apropiado flujo de información hacia nuestro usuario. Y para eso es muy importante lograr una comunicación asertiva, que es un término que ustedes van a escuchar muchas veces en este medio. ¿Y qué es la comunicación asertiva? Son formas de comunicarnos que están pensadas para que la forma en que logramos transmitir un mensaje sea mucho más eficaz, ¿ya? Y que todos estos factores que van acompañando a la comunicación eh, vayan a reforzar nuestro mensaje, porque nosotros cuando hablamos no solo transmiten un significado las palabras, sino que también transmite un significado el tono de voz, la rapidez, nuestra expresión facial, la postura de nuestro cuerpo. Entonces, todo esto tiene que acompañar el mensaje para que sea más eficaz, ¿ya? Entonces, acá, bueno, está justamente lo que yo les decía. Les voy a leer. La comunicación asertiva toma en consideración elementos inherentes a la comunicación verbal, como pueden ser el tono de voz, el ritmo del habla, pero también otros como el lenguaje corporal, ¿ya? De manera que se produzca una mejoría en la capacidad de darnos a entender. O sea, que realmente, Profesora, ¿sí? en la pantalla no aparece el texto, Ya, lo vamos a poner de nuevo. Tienen solo que, anterior. ahí sí, Ahí sí. ya, eso. Qué bueno que me Hola, avisen profe, porque buenas noches. buenas noches. Me tienen que ir avisando si pasa eso para que no nos Profe, quedemos qué pena descoordinados. la demora, pero es que acá en la novena está cayendo un sistema frontal horrible. Estamos sin luz desde ayer. Ya, tranquilo, se entiende. ¿Alguien más me iba a Profesora, decir algo? Dígame. sí, a lo que usted está explicando ahora es comunicación asertiva, Sí, 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 o me sí. perdí. Ah, ya, Sí, ok. sí, ya. Entonces, ya, entonces la idea es que todos estos otros elementos que no son las palabras que nosotros usamos mejoren la capacidad de darnos a entender, ¿ya? Ahora, ¿en qué fijarnos para que logremos una comunicación asertiva? Hay algunos elementos que la caracterizan, como dicen acá, y que tienen que ver con distintos aspectos. Uno, por ejemplo, es la postura corporal, ¿ya? Tiene que ver con la posición que adopta nuestro cuerpo cuando nosotros estamos hablando con otro, ¿ya? Como dice acá, tiene que ser un posicionamiento abierto, franco, que genere confianza y que en el fondo vamos a transmitir interés y sinceridad, ¿ya? Porque es muy distinto que nosotros cuando estemos hablando con nuestro usuario, estemos de frente, lo estemos mirando, ¿cierto?
a que estemos, por ejemplo, si se acerca una persona y nosotros estamos haciendo un procedimiento, no sé, preparando un medicamento, registrando algo, etcétera, y nos habla y nosotros ni siquiera nos damos vuelta para responder, no lo miramos, sino que seguimos dándole la espalda, no es lo mismo. Aunque digamos las mismas palabras, el mensaje se entiende diferente, ¿ya? Entonces, el primer aspecto en el que tenemos que fijarnos es la posición de nuestro cuerpo, ¿ya? Otro aspecto, como dice acá, es la gestualidad, los gestos que acompañan a lo que nosotros vayamos diciendo, que eso pueden ir reforzando o acompañando lo que estamos diciendo, ¿ya? O por el contrario, como dice acá, podemos transmitir una idea totalmente diferente o distraer a la persona que nos está escuchando. Porque no es lo mismo que nosotros, el paciente nos está hablando y nosotros le digamos, lo miremos a los ojos y estemos de frente y le digamos, sí, claro, entiendo lo que me está comentando. A que yo esté, por ejemplo, del lado y le diga así como, sí, claro, sí, entiendo. No es lo mismo. No es lo mismo mi postura corporal, no son los mismos mis gestos. Entonces el mensaje es totalmente diferente, aunque las palabras sean las mismas, ¿ya? Lo otro que permite una comunicación asertiva es la forma en que nosotros articulamos las palabras, que tiene que ver con la pronunciación. Y aquí entran elementos como la velocidad, el tono de voz, si de repente decimos algo así como entre líneas, como se dice, como entre dichas, susurradas, que a veces pueden entenderse como un sarcasmo, por ejemplo, etcétera, o como indirectas, ¿ya? Si nosotros además no nos preocupamos de decir las palabras correctamente y decimos palabras a medio pronunciar. O si hablamos demasiado rápido y finalmente el paciente le hablamos tan rápido que no entiende nada de lo que decimos porque como que lo bombardeamos con información y no le damos un tiempo para que procese lo que estamos diciendo, ¿ya? Eso puede producir, como dice acá, que el otro se agote y que finalmente pierda el interés en escucharnos porque no entiende nada, ¿ya? Entonces, estos son algunos de los elementos. Tenemos, ahí sí, también otros elementos como la reciprocidad. La reciprocidad tiene que ver en que cuando uno se comunica, uno envía mensajes, pero después el otro nos envía un mensaje de vuelta. Hay un emisor y un receptor y después el otro habla y uno escucha. Pero cuando la comunicación se transforma en un monólogo, que es solamente una persona habla, podemos transmitir que solamente nosotros queremos hablar y que no nos importa lo que el otro tenga que decir, que no nos importa lo que el otro puede querer preguntar, que no nos importa si el otro tiene dudas. Como dice acá, se debe prestar atención a cuánto tiempo invertimos en hablar y cuánto tiempo invertimos en escuchar. Escuchamos, realmente le ponemos atención a lo que nuestro usuario nos está diciendo o solo lo dejamos hablar para que nosotros poder tomar de nuevo la palabra y seguir hablando. Entonces, tiene que haber un ir y venir. Yo hablo y yo escucho, ¿ya? O solamente dejamos que hable y cuando empieza a hablar, nosotros de nuevo seguimos y atropellamos al otro. También hay un aspecto que yo siento que no solo en situaciones de salud,
sino que muchas veces en la vida misma nos cuesta, que son respetar los silencios. Porque a veces la otra persona puede quedarse sin palabras por diversos motivos, porque no nos entendió, porque no nos quiere responder, porque está molesto, porque quedó sorprendido, ya sea positivo o negativamente, porque está emocionado, porque está triste, porque está dolido, porque está decepcionado, porque vamos poniéndonos ya en situaciones como de salud, porque recibió un diagnóstico que no esperaba, porque el pronóstico es grave, porque no entiende la magnitud de lo que le está pasando. Y esos silencios nosotros muchas veces dentro de nuestra propia emoción tendemos a tratar de llenarlos y decir cosas. Y a veces ni siquiera sabemos bien qué decir, pero igual decimos algo. Entonces, los silencios también son parte de la comunicación y dicen mucho. Y cuando un usuario al frente de ustedes está en silencio, traten de respetarlo y obsérvenlo, porque su boca no está diciendo nada, pero su cara, su cuerpo le pueden decir mucho. Y desde ahí ustedes pueden extraer mucha información para seguir comunicándose y para seguir acompañando a lo mejor. Y a veces no hay nada que decir. A veces si la persona lo permite, uno quizás le puede tocar la mano, quizás le puede tocar el hombro. Y quizás porque hay personas que no les agrada el contacto. Entonces, todo eso nosotros lo tenemos que ir captando. Tenemos que estar con nuestras antenitas ahí captando todo lo que vemos a nuestro usuario para poder lograr una comunicación asertiva. ¿Ya? No sé si a ustedes les ha pasado enfrentarse a estas situaciones como complejas donde hay un silencio y no saben bien qué hacer. No sé si a alguno les ha pasado. ¿No? Bueno, en algún momento les puede pasar con su usuario. Sí, profe, La por Sandra, ya, ejemplo, cuente. en un duelo, En un un duelo. familiar directo, de repente no hayas que hacer, cómo calmar a la persona, porque o de repente uno llega y dice, ¿cómo estás? Y resulta que viene de un tremendo trauma, de una muerte, sin querer queriendo, uno hace esas preguntas, ¿cómo estás? Me ha pasado a mí al menos, después reacciono. ¿Cómo pregunté eso? Si estamos en un funeral o ha pasado Claro, cosas. claro. Son situaciones complejas y como usted dice, a veces uno pregunta cosas que después dice, pero ¿cómo pregunté esto? Pero bueno, también nosotros somos humanos y también nos equivocamos, pero a raíz de eso mismo también podemos decir, lo siento, quizás no debía haber preguntado esto, quizás podemos hablar de esto en otro momento. Si son usuarios a los que vemos regularmente, porque puede que les toque que a lo mejor ven un usuario una vez y después no lo vuelven a ver. Pero hay otros en los que uno va estableciendo una relación más cercana y ahí sí se pueden dar estos espacios. Ya, después de la reciprocidad, aquí se menciona también a la localización, porque es distinto si nosotros queremos, por ejemplo, tratar un tema delicado con el usuario o con su familia, o si necesitamos darle las indicaciones de su tratamiento. Por ejemplo, es muy distinto si hacemos eso en un pasillo del hospital, así lo llevamos a una salita donde le podemos decir que tome asiento, por ejemplo, donde tenemos un lugar más resguardado, con más silencio, con más privacidad, a estar hablando en el pasillo donde pasan camillas, pasan múltiples personas, hay un montón de sonidos distractores, quizás vamos a estar como en la pasada, incómodos, nos van a estar pidiendo permiso. Entonces, no es lo mismo tener una conversación en un lugar que en otro.
Por eso, cuando queremos lograr una comunicación asertiva, donde se cumplan todos estos factores que hemos ido hablando, elegir el lugar donde tener una conversación es muy importante. Como dice acá, en un lugar seguro y apacible, las personas tienden a mostrarse más comprensivas que en otro ruidoso y lleno de distracciones, o peor aún, en un lugar de amenazas, como en una calle o en medio de mucha gente. Entonces, cuando ustedes tengan que conversar con sus usuarios, con las familias, es importante que escojan bien el lugar. Y así también el momento, porque hay momentos en que son más ajetreados en los centros de salud que otros. Entonces vamos a tener más distractores, más ruido, más interrupciones a lo mejor, y eso van a afectar la comunicación, ¿ya? Ahora, aquí está parte de lo que yo también les mencioné. Cuando nosotros hablamos, las palabras van acompañadas de otros elementos que van a venir a mejorar la comprensión del mensaje o a dificultarla en ocasiones, ¿ya? Entonces tenemos la comunicación verbal, que como dice acá, tiene que ver con lo dicho, con nuestras palabras. En este caso, la asertividad pasa por escoger adecuadamente las palabras que vamos a usar, o sea, estructurar bien lo que queremos decir por la construcción de las oraciones y lo que tiene que ver netamente con las palabras, la estructura de nuestro mensaje, ¿ya? Pero también tenemos la comunicación no verbal y que tiene que ver con lo que se mencionaba anteriormente respecto a la postura corporal, a los gestos. Como dice acá, tiene que ver con los aspectos que rodean al lenguaje, que inciden en él, pero que no tiene que ver con lo netamente lingüístico, ¿ya? La postura, el lugar, etc. Y hay otros elementos que se denominan paraverbales y que es lo que está entre lo verbal y lo no verbal. Por ejemplo, como dice acá, ¿cómo se dice lo que queremos decir? ¿Con qué tono de voz lo decimos? Si articulamos bien las palabras, si hablamos rápido, si hablamos lento. Y acá, como yo les decía, es importante mirar, observar a la persona que nos está hablando. Porque si vemos que la persona habla, por ejemplo, muy rápido y tan rápido que como que le llega a faltar el aire, podemos pensar, quizás deducir que a lo mejor está ansioso, que está nervioso, que a lo mejor tiene miedo, etcétera. Pero si es una persona que habla con un tono de voz bajo, lento, que a lo mejor no nos mira, quizás podemos pensar que hay un estado anímico detrás, que quizás está un poco deprimido, que está cansado, que está agobiado, que no ha logrado dormir bien, em, que tiene desesperanza, etcétera. Entonces, todo esto que va a acompañar a las palabras es importante que nosotros vayamos aprendiendo a observarlo en nuestros usuarios y también a nosotros ser cuidadosos con lo que nosotros proyectamos, ¿ya? Es fundamental, por ejemplo, que cuando nosotros, y tiene que ver con lo que hablamos del trato digno, que cuando nosotros estemos hablando con nuestro usuario, estemos, que se note que estamos dispuestos a hablar con él, que lo miremos, que nuestra postura sea orientada hacia él, ojalá que no hayan barreras entre medio, que se note que estamos dispuestos a conversar con él. Y eso va a hacer que nuestro mensaje se reciba muchísimo mejor, ¿ya? Em, y les quería mostrar un video, ojalá se escuche, si no se escucha me avisan,
pero a ver. Bueno, acá ¿ven la pantalla con los links? Sí. Ya. Acá hay un video que no se los voy a mostrar ahora, pero que es interesante porque muestra como algunos gestos y qué muestran en la comunicación no verbal. Eso para que si alguno de ustedes lo quiere ver después, lo puede ver. Y aquí hay algunos ejemplos de comunicación asertiva y no asertiva. Los voy a poner y me dicen por favor si se escuchan o no se escuchan, me equivoqué. ¿Se ve? Sí. Ya. ¿Se escucha? Sí, profe. No, Ya. no se escucha. Sí se escucha. No Pero se escucha. bajito. Se Se escucha escucha bajito. bajito. Se escucha A Sí. ver, bajito. déjenme ver si es que yo subo el volumen acá de mi Todo computador. el volumen. Con todo el volumen, que todo se escuche. Sí. Sí. A ver, me dicen cómo se escucha ahí. ¿Ahí sí? No, Todavía ¿No? no. No. ¿No? ¿No se escucha? No. No, no se escucha. A ver. ahí sí. Sí ¿Sí? se escuchó un poquito. Lo voy a poner de nuevo. ¿Tiene todo el volumen? No se oye nada. ¿No se oye? No. No. Estamos leyendo. A ver, déjenme ver qué podemos hacer. Espérenme. A ver. Ya, ¿me escuchan a mí, cierto? Sí. Sí, Voy a ver si es que ahora se escucha mejor esto. ahora sí. Ya. Pero no se ve. No está la ¿No se ve? imagen. No se ve nada. ¿No se ve? No se ve la imagen, se ve usted. Se ve usted. Ay, por Dios que nos ha costado. A ver. ¿Ahí? ¿Ven la imagen? Sí, ahí sí. Ahora sí, sí, sí. Ya. Ahora nos falta un Roguemos volumen. que se vea y se escuche. Por favor. No se escucha, profe. ¿No se escucha? No. No se Ya. Yo escucha. sí escucho. ¿Sí o no? No, no Ya, se pero escucha. ¿no? Pero No, lee. pero se puede leer. Ya, pues Sí. Colóquelo y lo leemos. ya, no sé por qué. No sé por qué será que ya necesito que silencie. ¿Hay alguien cantando ahí? Me encanta la gente que canta, pero silencien el micrófono, por Tiene que ser favor. la Nayelis. No, no. ¿No? ¿Quién es? ¿Quién anda Fui yo, cantando? fui yo, fui yo que Ya, Diego, por favor. Ay, me encanta la gente que canta, a mí me encanta cantar también, pero no en clase, porque si no, ahí nos distraemos. Ya. A ver, voy a
ponerles el otro video, pero ay, ojalá que se escuche porque están súper buenos los videos. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver si resulta. ¿Se escucha? Sí, Sí, profe. la comunicación es la crear conexiones con nuestra. Entonces, nuestra opiniones, posiciones, puntos de vista, sentimientos, pensamientos, emociones propios. Comunicarnos es parte esencial de nuestra gente, de nuestra sociedad. No sé si a mí se escucha mal, por eso no se entiende. Como entrecortado. Recortado. Sí, ¿Se escucha Se cortado? escucha, se escucha sí, muy entrecortado, entrecortado. profe. Ya. Entonces, les voy a dejar el link. Está Ok, en el Power y después ustedes lo ven con calma para que no nos, no nos perdamos. ¿Ya? ya. Entonces, vamos a ver. Ajá, acá. Aquí está. Entonces, hay algunas técnicas que sirven para ir desarrollando la asertividad. Como dice acá, hay una que se llama el disco rayado. ¿Ven el PDF, cierto? Sí, Prefiero preguntarles porque como ya nos ha Sí, costado, sí. ya. El disco rayado. El disco rayado, como dice el nombre, se trata de repetir lo mismo, como con el mismo tono, con la misma velocidad del mensaje, o cuando, por ejemplo, nosotros decimos algo y el usuario está tan molesto o está como en otra y no nos escucha y no nos entiende, nosotros le repetimos lo mismo. De la misma forma, tratando de evitar confrontarlo, no decirle, por ejemplo, oiga, pero si yo ya le dije esto, no. La técnica se trata de repetirle, como dice acá, en el mismo tono, con la misma velocidad, etcétera. Por ejemplo, aquí dice, evitar conflicto. claro, como ya le había dicho anteriormente, no sé, el horario de atención es a partir de las 8:30, por ejemplo. No es como, oiga, pero si ya le dije que acá se empieza a atender a las 8:30. No, es en el mismo tono. Entonces, como le decía anteriormente, o como ya le había mencionado, acá el horario de atención es a partir de las 8:30 y bla, 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 bla. ¿Ya? Hay otra técnica que se llama el banco de niebla, que cuando ustedes se vean enfrentados, por ejemplo, a algún tipo de conflicto, alguna discusión con algún usuario, en el fondo como que le dicen una frase para que esta persona sienta que le están dando la razón y de esa manera baje un poco la intensidad, ¿ya? Como dice acá, se le da la razón a la persona, al contrario, a la otra persona en una discusión de manera amable pero vaga, ¿ya? En el fondo, usted le dice, mire, puede que usted tenga razón. Entonces ahí la persona como que baja. Y ahí Le después baja usted el le dice, tono. pero pasa, sucede tal cosa. Pero ustedes parten con esa frase porque como que lo primero que escucha el cerebro va a generar una disposición positiva o negativa. Entonces, siempre el primer mensaje positivo. Sí, puede que usted tenga razón, puede que usted esté en lo cierto, pero lamentablemente, bla, 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 bla. Entonces, ese primer mensaje cambia un poco la disposición de los usuarios. Profe, Ah, dígame. disculpe que la interrumpa, pero esta información que nos estás dando, ¿Mm? esto aplica más para esas personas que trabajan en centros de salud, Sí, puede ser, pero también, por ejemplo, si nosotros estamos al cuidado de alguien en una casa, por ejemplo, ajá, y, y viene un familiar y nos dice,
Oiga, pero señorita, ¿sabe qué? Es que yo me acuerdo que el médico dijo que la heparina había que ponérsela, estoy inventando, que la heparina había que ponérsela cada 12 horas y usted no lo está haciendo cada 12 horas. Entonces, ahí ustedes les pueden decir, sí, puede que usted tenga razón y que anteriormente la indicación haya sido esa, pero recuerde que en el último control se cambió esa indicación y se dejó cada tantas horas, por ejemplo. En vez de decirle, no, sabe que usted está equivocado y el tratamiento es así. O por Sí, está ejemplo, bien. ¿cómo? No, está bien la información, sobre todo cuando uno tiene que hablar con los apoderados de los pacientes y Sí, sobre todo cuando son conflictivos. A mí me ha pasado mucho. oh, sí, es difícil, es Sí, difícil. A mí uno me tiene pasó. que bajarle el perfil. Bajarle el perfil, sí. A mí me pasó una vez, o sea, no me pasó a mí, me tocó presenciar en un Cefam. Yo en ese tiempo, ufa, era alumna, era interna, parece, en ese tiempo. Y un paciente, a la señora de admisión, le tiró agarró el monitor del computador y se lo tiró enfrente en la cara. Oh, qué terrible. Sí, fue terrible porque no entendía, no entendía, hasta que como que se descontroló y sacó el monitor y se lo tiró en la cara. Entonces hay No, gente muy difícil. Y es como, lamentablemente en nuestro trabajo nos toca Nada. ¿Ustedes enfrentarnos. escuchan? ¿Cómo? Nayelisa No parece que te sé, un cuenta. momento. Sí, se queda como pegada la imagen y no se oye nada, pero ya estoy escuchando. Ya. Em, ya. Otra técnica para mejorar la asertividad puede ser una pregunta asertiva, como dice acá. En el fondo, en lugar de afirmar un defecto o hacer un reproche, se formula una pregunta de, en el fondo, cómo podemos mejorar. Entonces, en vez de decirle a una persona, no sé, por ejemplo, eh, oye, no hiciste tal cosa, no cumpliste con este tratamiento, no sé, no hiciste tal procedimiento de esta forma. Oiga, usted no le administró esto al paciente, etcétera. En vez de hacer este reproche, decir, ya, a ver, ¿cómo te puedo ayudar a que hagamos eso? Eso también ayuda a comunicarse asertivamente y no de una forma violenta, no de una forma agresiva. Y lo otro es siempre expresarse desde, desde lo que yo pienso o lo que yo siento, pero que esa no es la verdad absoluta, es lo que yo pienso. Ya a eso se refiere con el hablar desde el yo, porque bueno, como dice acá, siempre es mejor enunciar las cosas desde la subjetividad, o sea, mi opinión, que decir esto es así, ¿ya? Es mejor decir eso que decir estás equivocado, esto no es así. Quizás es mejor decir, mira, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo pienso que quizás no es la mejor solución. Yo opino que podría hacerse de otra forma, pero no decir esto no está bien o lo hiciste mal o no el reproche. ¿Ya? Eso también permite tener una comunicación más asertiva que en el fondo nos va a permitir evitar conflictos innecesarios, porque hay conflictos que sí se van a generar igual. ¿Ya? Ay, ahora, a ver cómo estamos de hora. Ya, en 5 minutos hacemos recreo para hablar un poquito de la empatía. La empatía, que fue un tema que ya nos salió la clase pasada, ¿cierto? También es un elemento que nosotros tenemos que ir desarrollando, ¿ya? Y que tiene que ver, como dice acá, con esta capacidad de ponerse en el lugar del otro, pero no solo ponerme en el lugar del otro, sino que hacer algo al ponerme en el lugar de este otro, ¿ya? Porque yo puedo ponerme en el lugar del otro y decir, oh, qué pena, o qué mal lo que le pasó, y no hacer nada,
Sin embargo, la idea es que ese ponernos en el lugar del otro a nosotros nos movilice a actuar de cierta forma, ¿ya? Como dice acá, existen dos enfoques contrapuestos. Uno de la capacidad de comprender las emociones y en el fondo la reacción que vamos a tener nosotros al ver lo que le sucede a esta otra persona, ¿ya? Y bueno, la empatía tiene como dos polos, uno negativo y otro positivo. Y el negativo tiene que ver cuando nosotros como trabajadores de la salud tenemos demasiada empatía, ¿ya? Porque todo en exceso termina mal. Y el exceso de empatía puede generar que nosotros nos agotemos demasiado. No sé si han escuchado alguna vez el término de burnout, síndrome de burnout. Em, No, yo No, por lo menos. No, profe. no. El síndrome de burnout se le dice que uno está quemado. No sé si lo han escuchado también, pero tiene que ver con como con un agotamiento Como emocional. frustración. Como ¿Cómo? frustración. Como frustración. Sí, pero es como cuando ya uno tiene tantas quizás frustraciones o emociones o cansancio emocional acumulado que ya uno no es capaz de responder como debiera y entra en actitudes o pasivas de no hacer nada cuando debiera hacer o agresivas con los usuarios. Entonces uno ya como que emocionalmente no da más. Eso se llama síndrome de burnout. Entonces cuando nosotros tenemos demasiada empatía, también nosotros nos agotamos, ¿ya? Como dice acá, los profesionales que trabajan con personas tienen, bueno, lo que les decía, más posibilidad de agotarse a nivel emocional, ¿ya? Y este agotamiento emocional y el burnout pueden incluso hacer aparecer quejas psicosomáticas, por ejemplo, no sé, que son físicas, el colon irritable, dolores de cabeza, malestares gástricos, palpitaciones, etcétera, ya depresión y otros efectos derivados del estrés a largo plazo. Ahora, lo positivo que tiene la empatía es que cuando nos contagiamos emocionalmente con el otro es mucho más fácil entender lo que le pasa, la situación que está experimentando. Y que para que nosotros podamos entender esto, como desde el punto de vista de la inteligencia emocional, es necesario implicarse con las emociones del otro. Entonces eso tiene de positivo la empatía, ¿ya? Ahora, otras emociones positivas para hacer frente a toda esta carga que nosotros llevamos al relacionarnos con otros son el entusiasmo, la satisfacción, la alegría. Como dice acá, un estudio de profesionales de la salud mostró que las emociones positivas se relacionan con cómo uno se vincula emocionalmente con su trabajo, cómo uno se siente satisfecho con la labor que hace, ¿ya? Em, y eso, como dice acá, genera a la larga un bienestar emocional. Cuando uno se siente bien con su trabajo, tiene mayor bienestar emocional. No es lo mismo cuando uno va contento a trabajar que cuando uno va desagradado y va desmotivado, así como no quiero ir a este lugar. No es lo mismo. Y esa sensación de satisfacción también influye en el rendimiento en el trabajo. Por supuesto que una persona motivada, satisfecha y entusiasmada con su trabajo va a rendir mucho más que una persona que está cansada, que está insatisfecha. ¿Ya? Ya, hagamos un recreo. Son justo las 8. De repente, si les digo, si me equivoco en la hora, no se extrañen porque acá en la región de Magallanes son las 9. Entonces yo de repente puede que les diga las 9 y para ustedes son las 8. ¿Ya? Em, entonces son las 8. Nos vemos a las 8:15. 15 minutos de recreo. ¿Ya? Ok. Nos vemos en un ratito.
Estamos de vuelta del receso. Estaba mirando acá la configuración del audio a ver si es que logran escuchar los videos. Me encantaría que los pudieran ver. Bueno, vamos a ver cómo resulta. Entonces, vamos a seguir con el material que tienen ustedes. Les comparto enseguida la pantalla. Acá les quería mostrar un video. Ojalá se escuche. A ver, denme un segundo. Mm, Por favor, me avisan si es que se ve y se escucha. Si no, lo ven ustedes después porque ustedes saben que van a tener todos estos links, pero me encantaría que lo pudieran escuchar. ¿Se ve y se escucha o nada? Se ve, sí se ve, pero escucharse no se escucha nada. ¿Sigue sin escucharse? Sí, O sea, no se escucha. No se escucha nada. ya, voy a intentar una última configuración de Zoom y si no, lo ven ustedes después por separado. A ver. Ya. Ya, ahí me dicen si se escucha y se ve. Verse se ve, profe, pero no se escucha ¿No se nada. escucha? Ay, qué lástima. Ya, era un video sobre la empatía. Me gustaría que lo escucharan, así que me lo voy a saltar. Y después ustedes, como saben, tienen el link. Ya, no sé por qué no se escuchará. La vez pasada les pude mostrar los videos y ahora no sé por qué no puedo. De hecho, acá les traía otro video que también es de la película Patch Adams y que habla un poco del estilo de comunicación que estábamos hablando. Insisto, les voy a pedir que ustedes después lo vean lo vean después siguiendo el link, no a través de lo que yo les estoy compartiendo, porque es súper interesante y muestra, no les voy a contar en qué termina, pero habla de esto de la comunicación asertiva o no asertiva, esto de la postura, de los gestos, de la voz, del mirar o no mirar, etc. Así que ahí se los voy a dejar para que ustedes lo vean después. Y vamos a seguir. ¿Ven ahora el PDF, el que tienen ustedes? No. ¿No? Dice Ya. Voy entonces a hacer lo mismo que he hecho las últimas veces, dejar de compartir y compartir de nuevo. ¿Ahí sí? Ya, ahora sí se ve. Ya. Perfecto. Entonces, habíamos quedado acá en el tema de la empatía. Y el último tema que tiene que ver con el trato al usuario es el tema del manejo de las quejas y los conflictos, que como habíamos dicho recién, es un tema al que lamentablemente nos vamos a ver enfrentados, sí o sí, porque además, como ustedes van a ver que dice acá más abajo, por la naturaleza de nuestro trabajo, nosotros nos vemos, sí, voy a mandar la clase, Yuli, no hay problema. Nosotros nos vemos enfrentados a pacientes que anímicamente quizás no están con la mejor disposición. Entonces se nos van a generar conflictos y se nos van a generar situaciones desagradables, sí o sí en algún momento, ¿ya? Entonces, acá dice perfil del usuario. ¿De qué características tienen nuestros usuarios? Principalmente que
ante una hospitalización o tienen miedo, o tienen dolor, o se sienten inseguros, o yo diría que la mayoría, en mayor o en menor medida, se sienten vulnerables, de alguna u otra manera, ¿ya? Sin embargo, también vemos que cada vez más los pacientes, los usuarios están más empoderados tanto con sus derechos como también llegan quizás, sobre todo la gente un poco más joven, conociendo un poco más de su situación de salud, de lo que le pasa, de cómo se hace el diagnóstico, cuáles son las alternativas de tratamiento, etcétera. Entonces, eso hace que también ellos vayan demandando más que como lo hacían quizás antes los pacientes, ¿ya? Y valoran también otros factores, como dice acá, como son el trato, la rapidez, el acceso a la información y que tanto se les permite a ellos participar en las decisiones que se toman, ¿ya? Em, Ahora, obviamente, no hay como un tipo limitado de pacientes, así como que existe un paciente tipo A, B, C, D. No, porque obviamente todos los seres humanos tenemos maneras distintas de reaccionar y de ver las situaciones. Por eso no podemos hacer como una receta de cocina de cómo tratar al paciente tipo A y al paciente tipo B y sin que vayamos a fallar, porque eso, o sea, cada persona tiene su manera distinta, ¿cierto? Pero sí hay como ciertas recomendaciones y como dice acá, existen perfiles de pacientes y que algunas herramientas nos pueden ser útiles, ¿ya? Acá dice, por ejemplo, si atiende a un paciente enfadado, a un paciente que está enojado y este paciente que pareciera que está buscando pelear con nosotros porque en el fondo está molesto con algo, con alguna situación. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Como dice acá, prestar atención a lo que él dice, tratar de que también él sienta que le estamos prestando atención y no estar todo el tiempo pensando en qué le voy a decir yo, sino que ya que nos vea que le estamos prestando atención y realmente darnos el tiempo de escuchar qué es lo que está diciendo. Y como ya les dije, escuchar, pero también estar observando su lenguaje no verbal, ¿ya? Hay que tener en cuenta que tenga esta actitud como agresiva, ¿cierto? Puede ser consecuencia de lo que a él le está pasando con su situación de salud, con quizás tiene rabia con su diagnóstico, quizás tiene rabia porque no ha logrado manejar el dolor, quizás tiene rabia porque hay un pronóstico que no es bueno, etcétera, ¿ya? Ahora, si además de un paciente que está enojado, tenemos que este paciente tiene una actitud derechamente agresiva y nosotros, como dice acá, intentamos calmar la situación, pero finalmente este paciente sigue escalando y se pone más agresivo, ahí a nosotros se nos va a escapar un poco de las manos. Y también es importante que nosotros no podemos salvar todas las situaciones porque nos podemos poner en riesgo. Entonces ahí lo que hay que hacer es dice, poner en conocimiento a las autoridades, pero también en los centros, si estamos en un centro de salud, porque distinto es si estamos en la casa. Por ejemplo, hay que avisar al personal de seguridad, ¿ya? Para que nos resguarde y nos ayude a manejar esta situación, ¿ya? Y como dice, por ningún motivo, tomarse la situación a personal, porque finalmente el paciente pareciera que está enojado con nosotros, pero hay otras cosas detrás, que probablemente esta persona explotó con nosotros porque algo ocurrió fuera de sus expectativas, pero lo más probable es que haya algo más atrás. Entonces, no se lo tomen a personal. Ya no es que sean ustedes, no es contra ustedes, no es ni contra Sandra, ni contra Nayelisa, ni Victoria, ni Diego, ni todos los que están presentes, sino que es el paciente que tiene una situación en particular y que lamentablemente ustedes estaban ahí en ese momento y a ustedes les tocó. Porque muchas veces uno también se queda, como dice uno, pegado en estas situaciones y eso también nos genera un desgaste emocional y un cansancio, ¿ya?
Ahora, tanto para el paciente que está enojado como para el paciente agresivo, como dice acá, hay que siempre estar mirando a los ojos para que esta persona se... Si estamos en una casa nos toca aguantar, dice Nayelisa. Hay pacientes que me han pegado. A ver, Nayelisa, cuéntenos su experiencia, si es que puede abrir el micrófono. Sí, Sí, sí. Ya, a mí cuente. igual. Tuve una abuelita con Alzheimer y esquizofrenia, bueno, de todo tenía un poquito la abuelita. Y ella le Ya, daban episodios de agresividad, sí, ya. y me agarraba del brazo y me mordía y me golpeaba y me decía todo, desde la A hasta la Z, toda la grosería que se sabía. Y la primera vez, yo no hallaba qué hacer porque no sabía, no Mm, me habían dicho que ella tenía esos episodios así. Pero después, no, ella es así, la Estelita tienes que tener más, más cuidado con ella porque ella le dan esos episodios así. Entonces ya sabía, pues, y cuando la veía que se estaba poniendo medio agresiva, ya me mm, alejaba de ella porque era seguro que me iba a golpear, que me iba a dar. Ya la dejaba tranquila, pues si no quería comer, no le insistía. mm. Si no quería tomarse el medicamento, no le insistía porque ella le daban ataques de rabia y mordía, me alaba el Oh, cabello, me todo. es difícil porque, Eh, claro, en un centro de salud uno está más resguardado, pero en la casa uno no tiene a quién recurrir. ajá, toca. Ahí hay que tratar de manejarlo, bueno, como hacía usted, para tampoco ponerse en riesgo, y tratar de que la situación no siga escalando. Claro. Pero no era rebelde, pues porque ella estaba muy abuelita y ella quería que la dejaran subir y bajar las escaleras cuantas veces quería. Entonces, su esposo se murió porque se cayó por las escaleras y se partió todos los huesitos. Murió su esposo Oh, anciano también. Entonces, ella oh. quería que la dejaran subir y bajar las escaleras, que no la tocaran, que déjame quieta, que yo subo, que yo bajo, que entonces, imagínate. Claro, ahí también se da una situación especial porque no lo sé, pero me imagino que quizás ella también a veces estaba un poco desorientada. Sí, sí, como estaba tan abuelita, pues había momentos en que tenía lucidez, pero generalmente estaba toda perdida, preguntaba por su esposo, no caía en cuenta que él había Mm. fallecido, nada. Entonces, era difícil, pues son situaciones difíciles. Porque claro, ya es difícil enfrentarse a un usuario agresivo o enojado lúcido, pero cuando a eso se suma que tenemos un paciente desorientado, ahí la posibilidad de establecer algún tipo de negociación, yo creo que se van casi al suelo porque no sabemos en qué mundo está dentro de su cabecita. Sí, y Entonces, tampoco sabía en qué momento ella era algo como que se le disparaba, como que un switch, pasaba un switch, ella estaba tranquila y de repente explotaba y no sabía en qué momento le iban a dar su arranque de rabia, de ira, era ira, porque así, yo estaba siempre cerca de ella, pues evitando que cualquier se fuera a caer, cualquier cosa, y siempre me agarraba porque estaba cerca de ella y nunca me esperaba que reaccionara así, pues, claro, agresivamente. y en esas situaciones, como usted bien dice, sobre todo cuando un paciente está desorientado, una cosa es protegernos nosotros, pero muchas veces también terminamos teniendo que protegerlo a él, de que se haga daño por alguna caída, por algún golpe. Em, yo recuerdo años atrás también un paciente que se tiró por una ventana y que nadie se dio cuenta. Sí, sí. Afortunadamente, en la situación que era en el servicio donde yo estaba, era una ventana que daba al patio, era un primer piso, pero han ocurrido situaciones, se ha visto en las noticias de pacientes que han caído de altura. Em, También me tocó una vez ver un paciente que estaba con un síndrome de abstinencia de drogas y estaba completamente
estaba muy alterado, yo no sé si estaba o no desorientado, pero comenzó a autoagredirse a raíz de este mismo síndrome de privación y fue muy impactante porque se empezó a golpear contra las ventanas de las salas en el servicio, que de estas salas que hay 6 pacientes, se empezó a golpear y se cortó los tendones, había no era un charco de sangre. Entonces era muy impactante y fue impactante para todos los que estábamos ahí y también amenazó a una paramédico con un trozo de vidrio. Entonces, a veces se ve en riesgo la seguridad propia como la del mismo paciente. Estos son casos extremos, obviamente. No, no, alguien, Yanis, parece que hiciste casualmente unas rayas. No sé si la puede borrar. Entonces son situaciones bien complejas. ¿Alguien más parece que iba a hablar? Yo iba a comentar Ujú. una vez en una residencia de adulto mayor. ¿Ya? Bueno, habían pacientes Alzheimer y resulta que había un abuelito que era muy conflictivo, ¿Mm? era muy difícil y él incluso se daba solamente conmigo. Y una vez me Ya. sorprendió porque sí, como que me iba a agredir, me iba a pegar, bueno, otras veces sí una vez sí me pegó una patada y me pegó en el pecho, otra vez me tiró en el pelo. Pero esa vez yo como que él vino encima y como que me descolocó, yo como que no supe qué hacer, entonces yo le dije, pero ¿por qué se pone así si yo lo quiero Mm. mucho? Fue lo único que se me ocurrió. Y, Entonces él y- viene y me besa la frente. oh, Y después como que ya se olvidó de todo y se fue. Y yo quedé sorprendida porque fue lo único que se me ocurrió. pero resolvió bien. Sí, pero el paciente de Alzheimer es así, porque cuando uno lo va a bañar o lo va a vestir, no, no, no quiere nada. Entonces yo no le digo nada, yo le digo, ya voy y vuelvo. Y después cuando vuelvo le digo, vamos a bañarnos, sí, te estaba esperando. Es como que cambia su chip. Sí, es Entonces yo no caigo en lo negativo, siempre soy como muy lúdica, entonces mm, voy y le digo, ya esperemos un poquito, vuelvo al tiro y después cuando vuelvo ellos ya como que se han olvidado de todo y me dicen, ya vamos a bañarnos o ponemos el pijama. sí, es cierto. Y como también decía Ana y Elisa, lo mismo que es como que de repente algo se conecta y se desconecta y son otros. Sí, 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 es Entonces, verdad. Es un segundo. sí, entonces eso también ustedes que ya tienen la experiencia han ido aprendiendo a manejarlo y a dar como el espacio para que se generen estos cambios de chip. Entonces eso nosotros también tenemos que estarlo observando y tratar de utilizarlo pues, a nuestro favor cuando tenemos este tipo de situaciones. Sí, Y Yanis, otra cosa, tranquila. Sí me di cuenta que también apretó el lápiz sin querer. Diga, mucha, Victoria. no, también mucha medicación, a ellos también lo descompensan. Sí, Yo, sí, eso, es como que están bien por una cosa, pero se descompensan por otra y también sí, afecta mucho eso la medicación. sí, es cierto. Muchas veces son efectos secundarios de la cantidad de tratamientos que tienen que los hacen más proclives a descompensarse. Eso también es cierto. Gracias a las dos por compartir su experiencia. Ok. Me perdí en qué parte íbamos acá. Pacientes Ya, estábamos. agresivos, Claro, mirar a los ojos, no mostrarse acá, no mostrarse agresivo verbalmente ni con los gestos, porque en el fondo si uno se muestra agresivo, al usuario le da más rabia y es como una escalada. Y por supuesto, llega un momento que a nosotros también nos da rabia si nosotros no somos, tratamos a veces quizás de ponernos una coraza, pero somos humanos y también nos afectan las emociones y las emociones se contagian, entonces también nos molestamos. Eh, Acá hay unas cosas, hay algo que yo creo que a los usuarios cuando están reclamando por algo les molesta mucho y es que uno les diga que se calme. Pero mm, cálmese. Yo creo que eso les molesta mucho, eso hay que tratar de evitarlo, ¿ya? Y como dice acá, no tomarlo a lo personal, porque finalmente la molestia de este usuario es por alguna situación asociada a la atención, pero no necesariamente con usted como persona, ¿ya? Em,
Ay, que no me avanza ahí. Como dice acá, intentar no perder el control, cuidar el tono de voz, lo que hablábamos, tanto lo que decimos como la forma en lo que lo estamos diciendo. Y siempre intentar, aunque esta persona, estamos aquí hablando de personas que están orientadas, que están lúcidas, ¿ya? Intentar mostrar que estamos siendo empáticos. Decir como, por ejemplo, entiendo lo que le pasa, comprendo lo que me está contando, sí, entiendo lo que usted siente, comprendo que usted se sienta así, etcétera, ¿ya? Ahora, si nosotros está en nuestras manos dar alguna alternativa de solución, sí, hacerlo. Pero finalmente tratar de ofrecer soluciones para hacer que se calme y después no poder realizarlas va a derivar en un problema mayor, ¿ya? Ahora, si nosotros vemos que hay un usuario que se queja de algo y después viene otro y se queja de lo mismo, y otro, y vemos que es una queja recurrente, ahí es importante comunicarlo porque finalmente eso denota que hay algún proceso quizás que no se está realizando bien, o hay algún fallo en algo. Entonces hay que atajarlo, ¿ya? Hay otro tipo de pacientes que son los pacientes escépticos, que son los que nunca confían en las indicaciones, en los diagnósticos, en etcétera, en el tratamiento, y siempre están buscando una segunda opinión. Entonces, siempre están cuestionando todo. Y ahí, en el fondo, como dice acá, usar un tono asertivo, hacerle entender que se le están dando pautas a seguir, que no son como sugerencias para que él tal vez las tome o no, no, que son pautas de tratamiento basados en su estado de salud, basados en su diagnóstico, em, como en el fondo ser claros y ser enfáticos en lo que estamos diciendo. Hay otro tipo de pacientes que son muy exigentes y que son pacientes que siempre están como demandando, que no sé, que los hagan pasar primero, que porque hay tanta demora, pero señorita, ¿por qué? No sé, pues, pero cómo él pasó y a mí todavía no me llaman y yo llegué antes. Oiga, pero es que lo que pasa es que yo ahora, no sé, pues, tengo que irme a otro examen. Y sí, es cierto que de repente puede suceder, pero son pacientes que siempre están exigiendo. Entonces ahí lo más importante es ser súper objetivos. Ya, por ejemplo, si se trata del tiempo de espera, decirle tal cual que los tiempos de espera, o sea, que por ejemplo la atención es por orden de llegada o que la atención es por hora tomada, por lo tanto hay que respetar los tiempos de espera y listo, nada más, no podemos siempre estar como dándoles el favor porque exigen, porque finalmente eh, tenemos que respetar a los otros usuarios que también están a lo mejor demandando la atención antes, etcétera. ¿Ya? O sea, no porque el paciente presione, vamos a pasar por encima de otros, ¿ya? A menos que sea una situación especial, porque obviamente siempre hay situaciones que pueden ser muy particulares y ahí sí podría hacerse algún tipo de excepción. Ahora, los pacientes con dolor, que eso les va a pasar muchas veces, ¿ya? Acá hay que adaptar los tiempos, hay que adaptar la forma de relacionarse, porque un paciente que viene con dolor viene inestable físicamente, emocionalmente, psicológicamente, quizás espiritualmente. Entonces, acá como dice, tienen que activarse protocolos basados en el lugar del dolor, la intensidad, el inicio, duración, los efectos del dolor. Y lo que hay que evitar siempre es juzgar el dolor, ¿ya? Y lo comentábamos, o sea, no lo comentábamos, sino que me acordé de lo que comentó eh, no me acuerdo si fue Sandra o estoy confundida sobre el trabajo de parto. ¿Fue Sandra o no? Sí, ayer hablamos, Ya, el lunes hablamos un poquito de eso. ya. Porque en estas situaciones de parto, bueno, ahora está un poco más regulado, pero muchas veces se minimizaba el dolor,
de la mujer que estaba en trabajo de parto. Ya, pero no grites si no es para tanto. Ay, que eres exagerada. O ya, pero si no duele tanto. O aguántate un poco. Antes se veía Te- mucho. te- me acuerdo, Ahora es menos. profe, ¿Cómo? te gustó hacer cosas de grande? Todo ese tipo de frases, que ahora está un poco más controlado, pero lamentablemente sigue sucediendo. Entonces se juzga el dolor de otro. Y eso es, de partida, es antiético y es antihumano. Entonces eso nunca, nunca, porque además la experiencia de dolor es subjetiva. Lo que a mí me duele 4, a lo mejor a otra persona le duele 2 y a otra le duele 8 y a otro le duele 10, porque el dolor es subjetivo. Entonces, si una persona dice que le duele, es porque, y uno le ve la expresión de dolor y la actitud de dolor, es porque realmente le duele y no somos quien para juzgar la cantidad de dolor que tiene, ¿ya? O por ejemplo, hay pacientes infartados que tienen su típico dolor precordial, ¿cierto? Con opresión, irradiado quizás al brazo, a la mandíbula, etcétera. Y hay otros pacientes, por ejemplo, los pacientes diabéticos, como tienen alteraciones en la percepción sensorial, que no sienten el dolor o no lo sienten tan intenso. Entonces, el dolor es subjetivo. Cada persona lo va a sentir diferente, ¿ya? Y no hay que juzgarlo. Ahora, hay otro tipo de paciente, insisto, son como tipos, pero no, es difícil encasillar a las personas porque no todos somos iguales. Pero el paciente exagerado, ya casos en que la magnitud de la queja no se corresponde con la gravedad de la enfermedad. A veces puede suceder porque el paciente cree que exagerando un poco quizás va a conseguir mejor atención, ¿ya? O está asustado o quiere conseguir más afecto, más atención. Hay pacientes que, bueno, ustedes quizás lo han visto, que no tienen apoyo, que nadie los va a visitar, ya sea en la casa o en el hospital, que no hay familiares que estén ahí presentes. Entonces también exageran un poco quizás para conseguir atención. Em, y en el fondo, ¿qué podemos hacer nosotros? Atender esas quejas, nosotros sí prestar atención a lo que nos está manifestando, también indagar un poco más, hacer una buena entrevista y descubrir qué es lo que le pasa al paciente respecto a su enfermedad, qué es lo que él siente, qué es lo que piensa. A lo mejor hay creencias erróneas y por eso está exagerando. Podemos nosotros corregirlas y darle tranquilidad, brindarle seguridad, como dice acá, y mostrarle confianza. Em, y el otro es el paciente valiente, ¿ya? Que es el que siempre está negando todos sus síntomas. No, no se siente mal, no le duele, y que a veces, como dice acá, puede ser percibido como una situación problema, ¿ya? Pero también por otra parte lo pueden considerar como hoy admirable porque mira la enfermedad que tiene y no le duele y está bien y etcétera. ¿Ya? Pero muchas veces esto Profesora, puede ser contraproducente, porque como dice pero acá, dígame Victoria. sí, no, le iba a preguntar, ¿valiente desde el punto de vista físico Claro, o en general? claro, como desde el punto de vista físico. Ah, ya. Como les decía acá, esto igual puede ser contraproducente porque significa que el paciente está negando su malestar. Ya eso significa que está tratando de disminuir su experiencia dolorosa y finalmente el negar algunos síntomas puede impactar negativamente en el tratamiento. Porque si, no sé, por ejemplo, el médico le pregunta, ¿usted tiene este síntoma? No. ¿Tiene este otro síntoma? No, tampoco. ¿Tiene este otro síntoma? No. Entonces el tratamiento va a ser diferente a que si el paciente efectivamente reconoce que tiene uno u otro signo o síntoma, ¿ya? Entonces puede jugar muy en contra, ¿ya? Y por último, en relación a los conflictos, que viene como de la mano, ¿cierto? De lo que hemos estado hablando. Bueno, un conflicto es una confrontación, ¿cierto? Donde hay dos o más personas que tienen intereses diferentes, ¿ya? Y hay tres tipos de conflicto. Uno que es el conflicto real, que es como el que
valga la redundancia, realmente existe, en que las personas que están implicadas tienen una diferencia de algún tipo y no han podido solucionarlo, ¿ya? Entonces existe un conflicto. Hay una diferencia y no han podido darle solución. Sin embargo, también existe el conflicto que se llama conflicto irreal, que es que en el fondo no hay un conflicto, hay un malentendido. Y una vez que ese malentendido se aclara, se resuelve. Entonces, en el fondo, no era un conflicto, sino que era un malentendido. Ese es el conflicto irreal. Y el otro conflicto es el conflicto inventado, que puede partir de un malentendido o una mala interpretación, pero a pesar de saber que hay un malentendido, se mantiene el conflicto, ¿ya? Puede partir como una broma, como un juego, o incluso puede ser usado deliberadamente para, como dice acá, provocarle un problema o dañar a otro, ¿ya? Ahí, bueno, obviamente es una de las situaciones más problemáticas. Em, y también se puede diferenciar el conflicto, además de estos tres tipos que yo les acabo de decir, por si son personales o si son materiales. ¿Ya? Como el nombre lo dice, en el primero hay una alteración entre la relación personal, por algún comportamiento, algún malentendido. Y en el conflicto material tiene relación con alguna diferencia relacionada con la obtención de algún beneficio material, económico, etc. ¿Ya? Y acá se plantean que posibles causas pueden ser problemas de relación, como decíamos recién, por comportamientos, prejuicios, etcétera, por valores o creencias, por problemas de información, porque por ejemplo pueden tener diferentes percepciones de algo, como dice acá, y eso hace que no logren ponerse de acuerdo, o por intereses y necesidades que no son compatibles, ¿ya? Em, Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para poder solucionarlo? Lo primero es poder entender el conflicto, entender qué es lo que está pasando, si es real, si es inventado, si es personal, si es material, etcétera. ¿Ya? Entonces hacemos un diagnóstico. Como dice acá, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Quiénes son los que están implicados en el conflicto? ¿Dónde y cuándo se produjo? ¿Por qué? ¿Cómo ha ido evolucionando el problema? Porque a veces el conflicto parte de una forma y van agregándose cosas. Como dice uno, se va armando una bola de nieve. Entonces, eso también hay que irlo teniendo claro. Em, ¿Cuáles son las posibles causas? ¿Ya? ¿Qué es lo que espera cada una de las personas del conflicto como solución? Pues a lo mejor una persona quiere que se solucione de una forma y la otra que se solucione de otra, ¿ya? Bueno, y otros factores, como dice acá, que hayan podido influir en cómo se ha ido desarrollando el conflicto. Ahora, para la tipología del conflicto, hay distintos tipos. Pueden ser políticos, culturales, de pocas personas, de grupos grandes, de grupos pequeños, en función de los intereses que tienen las personas. Como dice acá, por ejemplo, competición. Ambos tratan de conseguir el máximo beneficio. O, por ejemplo, la evitación, que pierdan el interés en solucionar el problema. Acomodación, cuando una parte decide ceder y el otro, como en el fondo, obtener la ganancia. Si se hace un pacto, si hay cooperación, etcétera. Se pueden ir buscando alternativas a la resolución del conflicto y plantearla. Decir, ya, a ver, esto lo podemos resolver de esta forma o de esta otra forma, ¿ya? Em, Ver también si nosotros damos distintas alternativas de solución, qué consecuencias va a traer cada una, ¿ya? Porque cada alternativa va a tomar caminos distintos, por lo tanto las consecuencias también van a ser diferentes. Y como dice acá, pensar antes de actuar. Eso es muy importante. Si ustedes necesitan tomar un tiempo fuera, háganlo. Irse quizás a, no sé, si están en una casa o en un centro de salud, a otra pieza, a otra oficina,
salir a tomar aire 10 minutos, quizás conversarlo con alguien, pero pensar antes de actuar, ¿ya? Y bueno, y por supuesto al final evaluar los resultados, porque puede que con esa decisión que tomamos se resolvió el conflicto o puede que no se haya resuelto y vamos a tener que nuevamente hacer todo este análisis para ver cómo lo resolver, ¿ya? Y yo les traía un video que lo van a tener que ver ustedes después, pero se los voy a contar y que se llama el experimento o la situación, no me acuerdo si se llama experimento o situación, porque lo he visto de distintas formas, de la naranja. Que ustedes después lo van a ver, pero se los voy a contar igual. Hay dos personas que están en una situación con una persona de mediador al medio. Y las dos quieren una naranja, ¿ya? Las dos quieren una naranja. Entonces, el mediador, que en este caso serían los que nos estamos enfrentando al conflicto, le dicen, ya, a ver, entonces una posible solución sería partir la naranja por la mitad. Tú te quedas con una mitad y tú te quedas con la otra mitad. Pero ¿qué pasa? Que las dos personas no quieren media naranja, los dos quieren una naranja. Entonces esa no puede ser la solución al conflicto. Entonces me dicen, ya, pero a ver, entonces ¿qué pasa si al que ha tenido mejor conducta o al que está mejor evaluado o al que, no sé, es mejor que el otro por X motivo, le damos la naranja y al otro le damos la promesa de conseguir otra naranja? Entonces, no, tampoco es solución porque uno queda con la naranja y el otro queda con cero naranja. Y así se van planteando un montón de posibles alternativas de solución y las consecuencias que trae cada una. Entonces, finalmente alguien dice, a ver, pero preguntémosle, ¿para qué quieren la naranja cada uno? Entonces, las dos personas, una responde, yo la quiero para hacer un jugo de naranja. Y la otra persona responde, yo quiero la cáscara para, bueno, y que hay distintas versiones, pues uno para rallarla para hacer un queque, la otra para, no sé, tomarme una infusión, etc. Entonces, ahí dicen ya, ahí está la solución. Preguntar, ¿para qué lo quieres? Y así ambos tienen la alternativa que querían como resultado, porque uno tiene la cáscara, que era para lo que quería una naranja, y el otro tiene la pulpa para hacer un jugo, y para eso quería una naranja. Y así está resuelto el conflicto. Entonces la forma de resolverlo, en este caso, era preguntando para qué quería la naranja. Entonces así se muestra como una manera de mirar esto de la resolución de conflictos. No sé si lo habían visto o lo habían escuchado. No, pero suena bonito. Sí, ¿cierto? No, Ojalá fuera En la así tan fácil en la realidad es vida más real. difícil. Eso, la realidad es más difícil. Sí, pero es como un buen ejemplo de que de repente hay que como hacer trabajar ahí la cabeza y pensar cómo resuelvo esto y Para dejar buscar la a solución. todos contentos. Pero ahí se los dejo. En este caso, el video que les puse es de unas niñitas. Es de unas niñas que están, pareciera ser la mamá, o no sé. Pero ahí para que lo vean. Y les puse ahí la notita, pues además del conflicto propiamente tal, presten atención a la comunicación verbal, no verbal y para ver. Y se nos pasó, bueno, justo terminamos. Esto ya corresponde a la próxima clase. No sé si les gustaría comentar algo, alguien tiene alguna experiencia o quisiera comentar con qué se queda hoy, después de todo lo que hablamos. Yo, profesora, quería preguntarle algo. Digan, Cuando hablamos de comunicación, al final, así como haciendo un resumen, ¿Mm? ¿cuál es la manera correcta o sea, mirar a la persona a los ojos, Sí, usar una buena modulación, sí, hablar en un tono, no sé, no tan acelerado para que la persona me entienda? sí, sí. Y Todo, todo eso que usted dice se engloba en lo que se llama comunicación asertiva.
Sí, porque a La veces uno puede estar hablando, pero, por ejemplo, mi cara puede estar enojada. Entonces, como exacto, te decía, hay como una doble transmisión que, exacto. que no coincide. Por Eso, eso eso es lo adecuado, mirar a la persona a los ojos y esperar los tiempos, que y yo poner atención a lo que él me escuche. O sea, claro, poner atención a lo que la persona me está diciendo. claro, y que en el fondo, además de mirar a los ojos, como que en el fondo nuestro cuerpo, nuestra postura, le muestren a la persona que los estamos escuchando. Porque no es lo mismo que yo, por ejemplo, si estuviéramos presencial, yo usted esté parada frente a usted y la esté mirando, a que si yo, por ejemplo, estoy haciendo algo y estoy así de espaldas y le respondo a sí mismo de espaldas. Sí, po, no Porque hay una concordancia. claro, o da la sensación de que a lo mejor yo a usted no le estoy prestando atención, como que le estoy respondiendo por responder. Entonces, la forma correcta es la con la comunicación asertiva, que en el fondo tanto nuestras palabras como nuestros gestos y nuestro cuerpo, nuestro tono de voz, nuestra velocidad para hablar, mandan el mismo mensaje. O todo esto que va más allá de las palabras como que reafirman este mensaje. Tiene que ir como todo de la mano. Exacto. Tiene que ir todo en concordancia. Ya, Eso sería como resumen. ok. Ya. No sé si alguien más tiene otra duda o comentario o si ya estamos para terminar. Ya. Estoy mirando acá los participantes de la reunión para dejarlos presentes. Voy a tomar aquí. Profesora, Dígame. la compañera Rosy o Rosalba tenía problemas con, Ya, no la leí. sé, sí, porque ella me decía que entraba, salía, entonces, Qué bueno que me dijo porque sí, acá la por el estoy tema anotando. de la asistencia. Sí, sí, en el recreo ahí vi el mensaje, así que ahí la vamos a dejar. Ya, entonces les reitero para que no se les olvide que aunque mañana jueves no hay clases, mañana se activa la prueba de los dos primeros contenidos que vimos nosotros, que son la farmacología básica y las lesiones por presión. De todas formas, está en el cronograma, ya está en el cronograma, así que ahí lo pueden ver o sus compañeros que no vinieron también lo pueden ver. ¿Ya? Se va a la misma hora, a partir de las 9, de las 21 a las 21 del día siguiente. ¿Ya? Ya. Y si no hay más dudas, entonces terminamos la clase. Nos vemos el otro lunes. Espero que les vaya bien en sus pruebas, que tengan buen término de semana. Y cualquier cosa, Profesora, ustedes saben que me pueden hablar. ¿Ya? la prueba Gracias, profe. comienza mañana de Gracias, 9 buenas noches. a 10. Buenas noches, Diego. Que no escuché la última pregunta. No, la prueba usted la abre de 9 a 10. Sí, Ah, ya. Gracias. sí, ya. Que estén bien. Buenas noches. Buenas noches, profe.